durante 17 años fue la mujer más importante del país. Lucía Iriart, viuda de Pinochet, disfrutaba de refinados tés en la once y vestimentas a la última moda. Y es que la alguna vez primera dama no solo aparecía de cuando en cuando paseando con Pinochet, sino que también se dice que era parte importante de las decisiones que tomaba su esposo. No solamente en la mujer del dictador, sino que probablemente en la persona que llevaba los hilos del país durante toda la dictadura militar. Fernanda Lar era una de las mujeres más manipuladoras, más arribistas, con más obsesiones por el poder que incluso el mismo Pinochet. ¿Qué hay de cierto en las leyendas que se cuentan en torno a Lucía Iriart? Si bien no es posible decir con claridad, Alejandra Matus, autora de la biografía no autorizada Doña Lucía, asegura que hablamos de una mujer que se sale de lo común. Que una mujer que tuvo tanta influencia en la vida, sobre todo, o sea, para mi generación era una presencia permanente, como en vez del gran hermano, la gran hermana que está siempre. Iriart presidió una fundación que manejaba caudales públicos llamada SEMA. Hoy en día se reabrió el sumario de investigación del caso por fraude por cerca de 6.300 millones de pesos. El tema de SEMA Chile sí está abordado en los capítulos finales donde se cuenta cómo ella construyó este imperio, también las sospechas de irregularidades que estaban ya plasmadas en un cuaderno separado en el caso Rix. Reina de belleza de su liceo, desde muy pequeña Lucía estaba obsesionada con llegar a lo más alto. De familia muy humilde, no fue hasta que su esposo Pinochet se hizo con la presidencia de la República que conoció todos los lujos con los que hasta ese momento solo había soñado. Este está el grado de maldad y probablemente de aspiracionalidad de Lucía Iriart, que en algún minuto Pinochet te produce hasta compasión. Esa sensación de que el tipo probablemente no quiso hacer mucho de lo que estuvo mandado a hacer. Se dice que habría sido una mujer fría y bastante manipuladora. En la biografía de Alejandra Matus incluso se habla de cómo Iriart mandó buscar a sus primas, que eran abiertamente opositoras al gobierno de Pinochet, para apresarlas. El libro Doña Lucía ha sido un éxito en ventas y de momento se encuentra agotado en varias librerías importantes del país. Matus asegura que a través de todas las entrevistas a gente cercana a Lucía, personas que trabajaron con la ex primera dama, descubrió que ella era el poder en las sombras. Y es que no solo era hábil socialmente, sino que también era una mujer implacable. Le gustaba que se hiciera todo lo que ella quería. Infidelidades por parte de Pinochet y una vida dura luego de la salida del poder del dictador. ¿Qué opina de esta figura tan importante de los años 80 y 90? Una historia tremendamente sabrosa y agradecemos a Alejandra Matus, periodista que está esta mañana acá con nosotras. Alejandra, gracias por estar acá. Son muchos aspectos desconocidos de esta figura que durante 17 años estuvo ahí de manera imponente en el poder. ¿Es la mujer más influyente de la dictadura, a tu juicio? Por supuesto, sin ninguna duda. Sí. ¿Por qué? Porque este libro aborda dos posibilidades, ¿no? O Lucía Iriart era una mujer que estaba en su casa y se dedicaba solo a lo doméstico, o tenía influencia sobre Pinochet. Durante toda la investigación que yo hice para este libro, más bien se comprueba lo segundo. Ella hizo a Pinochet. Pinochet es su obra, digamos, en gran medida. Por lo tanto, si Pinochet era el hombre más poderoso de la dictadura, ella era la mujer más poderosa. La figura de Lucía Iriart es bien enigmática. Muy pocas personas quizás se han fijado en ella en particular, pero la verdad es que poco a poco, a partir también de tu propio libro, se comienzan a conocer cosas aristas de su vida. Es cierto que ella se hacía acompañar permanentemente de una guardia que la llevaba a donde ella quisiera ir, que se cerraban lugares exclusivamente para ella, que tenía un lado frívolo muy grande también, Lucía Iriart. Sí, a ella, yo entrevisté a algunos escoltas que decían que a ella le gustaban los fierros. A ella no sé si conocen la jerga, pues fierro, arma. Sí. Por ejemplo, para ir a una misa, a ella le gustaba que las escoltas y el personal de seguridad se mostrara.
Ella siempre llegaba tarde donde iba a ir, incluso a las misas. Entonces siempre llegaba con concurrencia. Claro, con esta ostentando al personal de seguridad que le abrían el paso y todo y la llevaban hasta primera fila. ¿Y eso era por qué? ¿Para darse importancia o para intimidar al resto, decirle, mira, ando rodeada con toda esta gente armada? Yo creo que ella lo tenía como una señal de estatus, porque de hecho desde el punto de vista de la seguridad, lo que me decía uno de los escoltas, lo eficiente es que no se note. Claro. Eso es lo eficiente, que nadie sepa que tú estás con alguien ni mostrando. Claro, eso es ineficiente, pero es vistoso y le da un estatus. Ahora, otra cosa que llama la atención de tu libro, Alejandra, es el lado más frívolo, el lado que a Lucía Iriart le gustaba, el tema del lujo. Incluso cuentas y relata una historia de los sombreros, que a ella le gustaba el sombrero y quiso imponer la moda frente a todas las mujeres de general y del ejército de utilizar esto. Sí, ella se hizo asesorar muy tempranamente desde la dictadura, una cosa que ahora no suena muy normal, pero en esos tiempos era absolutamente exótico. ¿Tenía una asesora de vestuario? Tenía asesora vestuario, tenía maquilladora, peluquero que la acompañaban a todos lados, se cambiaba, tenía a Juárez en su oficina que se cambiaba. ¿En su oficina en La Moneda? En el Diego Portales primero, recuerda que estuvieron ahí bastante tiempo y luego en la Moneda. Y también tenía una asesora de imagen, una periodista que salió de las páginas sociales del Mercurio y la acompañó durante buen tiempo y le enseñaba de todo, no solamente cómo vestir, sino cómo comportarse. Le gustaba el lujo y le gustaba también vestirse bien. Es cierto que cerraba tiendas de aquella época y exigía que no utilizaran o que no pudiesen vender, por ejemplo, los zapatos exclusivos que ella adquiría. Los zapatos era una cosa que a ella le obsesionaba junto con los sombreros y, por ejemplo, las tiendas que habían en esa época, que no eran muchas, pero las tiendas exclusivas de zapatos que había en Chile tenían la obligación de mostrarle a ella adelantada la colección del año. Por ejemplo, la colección que viene ahora, verano, invierno del próximo año, se la mostraban a ella. Ella elegía qué zapatos iba a lucir ella y nadie podía, o sea, esa tienda no podía comercializar esos modelos hasta un año después. O sea, ella accedía a colecciones que venían un año después o una temporada adelantada, claro, y las chilenas de la época tenían acceso a esa colección un año más tarde. Exacto. Es bien impactante el nivel de frivolidad. Sí, pues, imagínate en un momento que además no había internet, los chilenos no viajaban tanto, claro, era un embargo que realmente funcionaba. O sea, ¿y qué otro lujo se daba, Lucía? Lucía Iriart, está contado en el libro, ella nunca hizo una distinción entre los bienes del Estado y los bienes de ella, digamos. Pinochet recibía un sueldo alto, pero un sueldo al fin y al cabo, pero ella nunca se limitó al sueldo de su marido y demandó de él la construcción de casas cada vez más lujosas. Sí. La de Locurro no la pudo usar porque la ostentación y el lujo con que se construyó fue publicado en su momento en la revista Cauce. Y impactante. Y claro, y aunque hubiera oposición, que fuera una revista opositora, igual causó un impacto dentro de la propia dictadura. Pero ella continuó luego con la Casa de la Dehesa, los Boldos, el Melocotón. ¿A qué crees tú que se debe esta obsesión por el ser tan ostentosa? ¿Tiene que ver con que la familia de ella no quería a Augusto Pinochet como su marido, no quería que ellos se casaran porque consideraban que Augusto Pinochet no era un candidato idóneo para Lucía Iriart? ¿O tiene que ver con el Chile con el que se vivía en aquella época, que era un Chile bastante más gris, bastante más austero, con bastante más penuria, y ella quería relucir sobre aquello? Puede ser un poco de todo. Ella lo pasó muy mal en su matrimonio con Pinochet hasta antes de la dictadura, y cuando llegaron a la dictadura ya llevaba sus 30 años casada. O sea, fue un periodo largo de sufrimientos en el sentido de lo que ella esperaba de un matrimonio. Ella era hija de Osvaldo Iriart, que era un político muy importante en su época, y su mamá católica y muy preocupada ella de las formas, de los apellidos de la gente, las apariencias, etc. Y en ese sentido miraban en menos a... Los dos miraban en menos a Pinochet por distintas razones, y ella, digamos, se le puso que se quería casar con él. Y era muy joven Lucía Iriart, también muy ingenua. Ella
conoció a Pinochet cuando tenía 16 años, pero en un periodo de Chile donde a los 16 años todavía no conocía mucho. El propio Pinochet cuenta que cuando la conoció ya estaba jugando a las muñecas. O sea, ella era una mujer bastante ingenua, entonces se casa con Pinochet, probablemente con muchas fantasías de lo que iba a ser ese matrimonio, y todas esas fantasías se van rompiendo. En ese sentido, la primera excepción es la luna de miel, ¿o no? La primera decepción es la luna de miel, porque ella quería viajar a París y Pinochet la llevó a Limache. O sea, una pequeña diferencia. Una pequeña diferencia. Una pequeña diferencia entre París y Limache. Memoria, yo quiero ir a París, a Limache partimos a Limache. Él inventó una excusa de que la guerra mundial los tenía que, digamos, embargados y tenían que estar en Chile los militares, pero no la llevó ni entonces ni después. La realidad era que él no tenía dinero, ¿no? La realidad es que él no tenía dinero. Si en ese momento los militares eran muy mal pagados. Pinochet además le costó mucho salir de la escuela militar, era bien lento de aprendizaje, por lo tanto le tocaban las peores destinaciones, los peores lugares, lo sacaban de un lugar, lo mandaban para otro, se armaba y se armaba casa, se le rompían las cosas, no llegaban bien a fin de mes, vinieron los cabros chicos, Pinochet le ponía el gorro, o sea, todo mal. Él la engañaba, esto es importante ese punto, porque él la engañó varias veces, y quizá una de las más bulladas, o de los engaños más bullados, fue el que él perpetró en Ecuador, ¿no? Cuando estuvo destinado allá. En Ecuador es un punto de quiebre o de posible quiebre en el matrimonio. No es que sea la primera infidelidad, pero es la primera vez que Lucía lo descubre y que Pinochet no niega. Pinochet se enamoró de una pianista de la sociedad ecuatoriana de muy alta clase, digamos, en eso competía y tal vez estaba más arriba que la propia Lucía. Bella, artista, de una personalidad muy femenina, y Lucía Iriart, digamos, claro, no era ese parámetro de mujer. Y Pinochet dejó de ocultarle, ella lo enfrentó y Pinochet le dijo sí, y se paseaba de la mano con su novia, digamos, no tenía empacho en ocultarle esa infidelidad. ¿Qué hizo Lucía? Se vino a Chile. Se quedó embarazada también para tratar de retenerlo con una guagua. ¿Del primero? No, con Marco Antonio. Entonces ya tenían varios. Ya tenían hijos. Varios hijos. Pero no resultó ni el embarazo, ni las pataletas, ni nada, y se vino a Chile. Y ahí probablemente estuvieron muy cerca de separarse. Primero porque Pinochet estaba aparentemente bastante enamorado de Piedad Nueva, aunque no fue su única conquista allá. Y Lucía Iriart porque se vino. En la época era muy difícil para una mujer sin oficio, criada en una sociedad muy tradicional, separarse, con hijos. Entonces ella no se separó y Pinochet arriesgaba, o sea, si se quedaba en Ecuador tenía que renunciar a la carrera de militar, porque en Chile, yo creo que todavía hoy, es muy mal visto que un oficial se separe de su mujer. Es cierto ese punto, los militares no corren el divorcio ni la separación mucho hasta el día de hoy. Mucho menos en esa época. Entonces ahora, al final vuelve a Chile y reconstruyen la relación, pero con esa herida ahí que siempre penó en el matrimonio y que Lucía Iriart sacaba a relucir a cada momento que... Y en ese sentido, claro, era conocido que los militares se cubrían esta arrancada entre ellos, y es por eso que Lucía hace esta especie de cofradía entre las mujeres de los generales y de los oficiales, que para saber quién era infiel y para cuidarse ellas también. Ella siempre estuvo persiguiendo las infidelidades de Pinochet y por lo tanto, por proyección, castigaba o exigía el castigo de cualquier otra infidelidad, ya sea entre militares, generales, etcétera, pero también funcionarios civiles del régimen. Ella se enteraba, el que era infiel, ella exigía la destitución inmediata. O sea, era o castigo. Una policía moral. Era una policía moral de... Y en eso jugaban también un rol importante las señoras de los otros generales. Por supuesto, claro, y recurrían a ella si estaban en ese trance, digamos. Iban a ella, le contaban, mi marido me está engañando. Exacto, y Lucía tomaba carta. Y ella arreglaba el problema directamente. Sí. O sea, perseguía a Pinochet hasta que Pinochet... Claro, este general está haciendo esto, quiero que ponga... De inmediato. Al único que le perdonó las infidelidades fue a Manuel Contreras, que era muy amigo de ella. ¿Era cercano a ella? Era muy cercano, o sea, al punto de que cuando la otra vez que Lucía abandonó a Pinochet fue cuando Pinochet destituyó a Manuel Contreras de la DINA,
¿Y ellos, el año 78. Manuel Contreras y Lucía Iriart, nunca tuvieron nada más que una amistad? Lucía Iriart, según todas las investigaciones que yo hice, no encontré ningún testimonio ni atisbo de nada de que ella hubiera sido infiel o que tuviera otros hombres. Yo creo que lo de ella no iba por ahí. Pero sí tenía una cercanía, una dependencia, yo diría, psicológica de Manuel Contreras, que Pinochet también la tenía en otro sentido. Pero Pinochet jugaba con familia, decirle, yo los salvé, desbaratamos un atentado que estaba a punto de ocurrir, ciertos o imaginarios, ella se sentía protegida y a salvo con Contreras, cuando Marco Antonio se metió en problemas de drogas y que no sé qué, estuvo en un accidente automovilístico, murió esa acompañante, lo sacaron de Chile, que lo sacó Manuel Contreras. Entonces Manuel Contreras era una especie de salvador de todo tipo de problemas, incluso los problemas ¿Qué la familiares. traía? ¿Qué hacía que Lucía siguiera al pie del cañón acompañando a Pinochet a pesar de las infidelidades que tú descubriste, en fin? ¿Qué era lo que la hacía estar ahí? Pinochet, que ella no era infiel. Mira, Lucía Iriart no le gusta leer, porque todavía está viva, digamos, no le gusta leer, no tiene hobbies, no tiene grupos de amigas, no tiene otra actividad que pudiera atraer su atención o su energía. Toda su energía estaba destinada y construida a convertir a Pinochet en el marido ideal con el que ella soñó. Y curiosamente es en dictadura donde todos sus sueños, digamos, salvo convertir a Pinochet en un hombre fiel, se convierten en realidad. Lujo, casas, poder, atención social. Se hace cargo de SEMA, que para ella también SEMA y un montón de otras le da una actividad pública que yo creo que por su historia familiar también Lucía siempre anheló. Porque ella venía de una familia de políticos respetados y renombrados, que incluso su padre no estuvo de acuerdo con el tema del golpe y la dictadura. No. O sea, le costó un tema familiar a ella. Ella traicionó a su familia al apoyar la dictadura de su marido, a su padre en primer lugar, y a una línea bastante amplia de familiares de ella que eran de izquierda, socialistas, comunistas. Yo me acuerdo cuando era chico y veía en televisión este mensaje que ella hacía para Navidad, si no me equivoco. Ella tenía una obsesión por la figuración pública y además siempre estaba como muy alajada, con aros, con collares, con unos vestidos espectaculares que... Abrigos de piel. Abrigos de piel que no tenían nada que ver con lo que se vivía en la realidad de Chile. Claro. Entonces esa arista de Lucía Iriart es bien llamativa. ¿Qué más pudiste encontrar en tu investigación? Bueno, estaba el tema de los zapatos, que ella el tema de los sombreros que ella quiso imponer. Yo creo que ella intentaba de alguna manera emular la corona, se convirtió en una especie de reina más que de primera dama. Entonces, como la reina Isabel, los sombreros de la reina Isabel. ¿Y hacía una tienda particular que le hacía los sombreros a la señora Lucía? Ella los compraba en tiendas específicas, las mandaba a buscar, por ejemplo, a Punta Arenas. Y el personal de seguridad, cuando Pinochet viajaba a Punta Arenas, tenían que, entre todos los encargos, traer los sombreros que son bien aparatosos y ocupaban un lugar, pero no te vayas a olvidar del sombrero y no te vayas a poner uno similar a ella. No te vayas a poner una ropa del mismo color que ella en un acto oficial. O sea, nadie podía vestirse. No. ¿Y cómo sabían de qué color? Ella mandaba unas notificaciones a las, por ejemplo, las esposas de los comandantes en jefe recibían una notificación de que la primera dama iba a ir vestida de blanco. ¿Y ella siempre decidía de qué color iba? O sea, siempre mandaba ella. Ella me imagino que cuando era posible. El resto se cuadraba. Claro. Y no perdonaba, digamos. Eso. ¿Hubo algún momento en que la señora, un comandante en jefe, no tengo idea, de la Armada, llegara al mismo color que ella? ¿Y qué pasaba en ese caso? Se enojaba y tomaba algún tipo de represalia. Hubo un caso, por ejemplo, que está narrado en el libro en que ella le toma los cachetitos hacia una niña y le dice: te perdono porque eres nueva, porque andaba vestida del mismo color. Pero no sucedía, digamos, tendrías que haber sido muy despistada para llegar del mismo color. Ahora, es un tema que me llama la atención porque en los 80 tener un asesor de vestuario
Una cosa loquísima. Hoy día toda la gente en la tele tiene su asesor de vestuario, en fin. Pero estamos hablando de los 80 que no sé. En los 70 y 80. En los 70 y 80, claro, o sea, claro, como que era un tema que ni y hay que pensar también lo que estaba pasando en el país, ¿no? Era un país no solamente pobre, sino que además en dictadura, con represión, campos de concentración. Y ella, digamos, vivía en una especie de mundo paralelo donde ninguno de estos horrores existía. Llamaba también la atención la cantidad de joyas que tenía Lucía. Sí, ella le gustaban mucho las joyas y Pinochet cada vez que peleaban, digamos, que tenían alguna discusión y ella estaba enojada, según las personas que yo entrevisté, él llegaba con una joya a la moneda o al... Pero joya... Joya, pues no, o sea, joya. Diamante. Esa era su manera de pedirle perdón. Es su manera de pedirle perdón, sí. Y además, así se ponía, así se reconciliaba. Y todo ese dinero con el que él compraba estos perdones de Lucía, ¿de dónde lo sacaba? Porque... Bueno, ya ahí está el caso Rix, tenemos varias investigaciones que demuestran que Pinochet hacía uso también de los dineros que eran los gastos reservados en su momento, que eran ilimitados más bien, y había toda una serie de un equipo que se hacía cargo de cómo cuadrar que las platas, manejar esas platas, y Pinochet siempre tenía dinero a disposición. Claro. El problema, ellos no tenían, ese matrimonio no tenía un límite respecto del uso del dinero. Cuando fueron a España al funeral de Franco, que alcanzaron hasta 3 días, llevaron $1 millón de viáticos. 40 agentes de la DINA que viajaron con ellos, con viáticos, sueldos, etc. Pero $1 millón. $1 millón. ¿Cómo te puedes gastar $1 millón en 3 días? ¿Cuánta gente viajó? Si intentas, no puedes. Claro. Si te cierran, le cerraron una de las tiendas más exclusivas para que ellos pudieran comprar. España estaba de luto, no había como comercio, pero a ellos les abrieron un lugar que no recuerdo el nombre en este momento, pero eran como las muy exclusivas, sí, claro. Y se lo abrieron especialmente. Y se lo abrieron a ellos y su comitiva, claro. No, porque llevarse un viático de $1 millón para 3 días. Ahora, quizás se gastaba la mitad y la otra mitad se iba a alguna cuenta. Bueno, claro. Quizás parte quedaba en algún depósito, pero ese era el viático que fue establecido, digamos, por Cancillería. Y en ese sentido llama la atención porque nunca se repitió ni una tenida. De verdad, es impactante. Sí. ¿Cuánto llegó de ropa y zapato y sombrero? Lo que ella hacía, cuentan también personas como de la familia, pero no del primer círculo, sino como segundo círculo, que ella hacía como esta especie de liquidación de su ropa y la regalaba. Y llegaba y citaba a la familia, las mujeres que estaban en ese momento, que contaban con su venia, y las invitaba, claro. No. En el círculo íntimo, o sea, o nanas o parientes, digamos, y les regalaba la ropa. Hemos hablado de lujos en cuanto a vestuario, a zapatos exclusivos, ropa que le abrían las tiendas, pero esos lujos también se reflejaban en su manera de vivir, por ejemplo, en un staff de servicio que la acompañara. El ejército tenía asignado al servicio doméstico del matrimonio 60 personas hasta el caso Rix. 60 personas. Hasta la muerte de Pinochet, perdón. ¿Y qué hacen 60 personas? Jardineros, cocineros, personal de seguridad, choferes. Estaban entre ellos. O sea, había en la dehesa una casa, una casa dentro del terreno que era para el personal de seguridad. Por turnos, además. Era su trabajo del ejército, era servir al matrimonio. Claro. Y durante 24 horas, los 7 días a la semana.